8:01 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, como siempre agradeciendo su sintonía. Seguimos conversando con la abogada Egle González Lobato. Estamos hablando sobre este levantamiento de la mesa de negociación por parte del Ejecutivo Nacional, las acciones, también si existe voluntad o podría existir voluntad de un nuevo encuentro entre el gobierno y la oposición. A su juicio, ¿esto podría ser posible? Sí, claro, creo que van a dejar pasar un tiempo prudente, una de las opciones. Van a dejar pasar un tiempo, es como que si se hubiesen ido a consulta por más tiempo, porque no hay levantamiento, simplemente no acudieron. Ellos estaban en un periodo de consulta y imagino pues que frente a lo que ocurrió, van a esperar dejar pasar un tiempo prudente y podrían tomar la decisión de nuevamente asistir al proceso impulsado por Noruega. El gobierno de Noruega debería emitir un comunicado oficial el día de hoy para establecer qué va a suceder con estas delegaciones. Bueno, entiendo. Leí en la prensa que se había comentado que Noruega, la ministra, iba a dar una declaración. En todo caso, yo creo que eso va a ser en términos de las partes siguen en consulta y en cualquier momento pues anunciaremos una nueva fecha, porque se consulta a las partes y tratan de que las partes coincidan. Sobre las sanciones y sobre lo implementado por Estados Unidos, vimos declaraciones bastante puntuales que se hablaba sobre negociación o con Estados Unidos o con Venezuela. Incluso la Unión Europea se ha pronunciado en rechazo a esto, debido a que se podrían realizar sanciones a empresas internacionales que puedan negociar con Venezuela. ¿Qué impacto tiene esto en el mundo? Bueno, los impactos son, primero hay un gran desconcierto. Creo que todavía los expertos están evaluando el impacto porque si bien son sanciones dirigidas al gobierno, también afectan colateral y como medida secundaria al sector privado. Aunque las dejan por fuera, la orden ejecutiva lo deja por fuera, pero esto supone primero que hay gran confusión, gran incertidumbre y que el sector económico privado se congele o se enfríe. Es muy complicado, por ejemplo, Visa o Mastercard o cualquier otra empresa, que cómo controlar que las transacciones que se están haciendo no es con el gobierno de Nicolás Maduro. También tenemos en contraposición las declaraciones el día de ayer del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguraba que si estas medidas son intensificadas, ellos también van a intensificar a la revolución, que van a tomar medidas y que incluso esperaban a la oposición en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Bueno, fíjate, yo pienso que las sanciones primero de Estados Unidos son muy complejas. Hay que decir que el Estado venezolano es profundamente disfuncional, pero no es la administración de los norteamericanos la manera como se va a resolver nuestro problema. Esto genera, repito, una distorsión en el funcionamiento de lo que ya nosotros tenemos una situación complicada. Esto es una amenaza incluso para las ONG, para la ayuda humanitaria. Tenemos grandes imprecisiones de lo que está ocurriendo. La Unión Europea fue muy clara, no puede por principio apoyar decisiones unilaterales extraterritoriales, es decir, que complica la situación ya más del venezolano. Si bien eso no se palpa, pero se siente, o sea, una incertidumbre innecesaria cuando aquí lo que se debería estar enfocando y preocupándose es porque haya éxito en el proceso de mediación liderado por Noruega. Claro, decía que si Estados Unidos presiona, también se va a presionar desde acá para ver quién reacciona, utilizó otro término, pero ¿qué realmente presiones se podrían establecer en contra de Estados Unidos o incluso presiones dentro de Venezuela? Ahí yo soy un poco, me doy cuenta ahora que estoy recobrando la institucionalidad, en el sentido en que pienso que no deberían darse, o creo que no se van a dar una persecución contra la oposición, ¿no? Creo que el proceso de mediación está en este momento, sin decir que eso va a ser un éxito rotundo por la debilidad que significa, pero está dictando las pautas de que las partes, tanto la representación de la Asamblea Nacional del G4
en Barbados como los representantes de Nicolás Maduro lleguen a acuerdos sobre los intereses, empezar a hacer más turbulenta los efectos de la decisión de Estados Unidos, bueno, sería nefasto para el país. O sea, si ya las sanciones representan una afectación para los ciudadanos, los propios venezolanos no lo van a agudizar. Es decir, pareciera entonces, yo destaco en todo esto, una de las maneras de apoyar es creer que las partes tienen la intención de llegar a un acuerdo político, porque lo contrario sería preguntarles, bueno, ¿y cuál es la otra opción que tienen? ¿Qué opción tiene Nicolás Maduro mejor que llegar a una negociación? ¿Qué opción tiene la oposición de llegar a una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y los venezolanos qué queremos? Nosotros lo que queremos es que vuelva a la normalidad, el Estado de Derecho, la ley, la tranquilidad. Parte de lo que se ha manifestado también por parte de la población. A esta hora son las 7:07 de la mañana. Nuestro compañero Carlos Peñalosa será el encargado de revisar junto a nosotros la participación de la audiencia. Le pedimos a nuestra invitada que sea breve para tener mayor interacción posible. Carlos, ya estamos listos. Así es, Daniela, vamos a comenzar a revisar los comentarios de nuestra audiencia con Orlando Lezama, @Orlando Lezama, que nos escribe: ha quedado en evidencia que la oposición no tiene voz propia en la mesa de negociación. Mientras casi el 80% del país apuesta a un diálogo, Estados Unidos direcciona la actuación de la oposición. Es obvio que la oposición está entrampada por Estados Unidos. No, la verdad que no creo que sea así exactamente, Orlando. La posición de Estados Unidos no forma parte de la mediación, y el proceso de la mediación ha sido continuo, expedito, intenso, incluso es un desafío tanto para la oposición como para el gobierno de Nicolás Maduro superar este impasse que ha producido las sanciones de Estados Unidos. Eso es lo que pretende Noruega, que el proceso sea suficientemente fuerte como para soportar tanto a los spoilers como a los saboteadores del proceso de mediación. Leandro Laucho también escribe, @Leandro Laucho: ¿cómo vamos a dialogar de lado y lado con las nuevas sanciones que nos afectan a todos como venezolanos? Bueno, pero es que tenemos que llegar a eso. Efectivamente, estas sanciones representan una gran preocupación. Es lamentable que se pretenda resolver el problema venezolano con una decisión absolutamente unilateral, que no está claro. Es más, las expresiones de la orden ejecutiva son ambiguas. No se sabe exactamente cuánto el sector privado va a quedar afectado con estas decisiones. Sin embargo, repito, los representantes de las diferentes delegaciones han sido preparados, han estado sometidos a un proceso precisamente para avanzar en el entendimiento para llegar a acuerdos. @Valerón Juan Carlos también nos escribe: con la retirada del gobierno de la negociación, usando de pretexto las medidas económicas de Estados Unidos y las amenazas de represión contra la oposición, demuestra que el gobierno solo busca el diálogo para ganar tiempo y oxígeno y luego no firmar ni cumplir nada. Bueno, es una lectura, repito, mira, el público de las delegaciones tienen el derecho a pensar como les parezca y emotivamente. Decir, bueno, efectivamente, esta gente lo que quiere es ganar tiempo y aquí no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que no. Creo, Leandro, que efectivamente se están haciendo los esfuerzos, que el gobierno de Nicolás Maduro haya decidido que su delegación no se presente, puede ser un poco esperar a que la tormenta amaine. O sea, que este microclima complicado se sienten un poco, se tranquilice, para que vaya a una conversación sin presión, sobre todo de tu propio público. Porque hay que estar claro, ayer había una cantidad de personas que decían el gobierno se tiene que levantar.
incluso gente de la propia oposición que no se siente representada en Barbados. Del chavismo disidente también estaban en desacuerdo que continuaran. Los extremistas en modo no queremos nada también querían que se levantaran. Entonces, ese tipo de presiones lo que hacen es enturbiar el proceso que debería ser claro, debería ser fluido entre ellos. También con respecto a estas medidas o estas acciones por parte del gobierno de Donald Trump, ¿usted cree que un gobierno como el de Donald Trump pueda ceder a presiones por parte de Venezuela y levantar sanciones? Bueno, ojalá levantara, ojalá esto se modificara realmente. Es decir, los ciudadanos, los daños colaterales de este tipo de orden ejecutiva es que las personas a las que no se dirige esa orden quedan afectadas. Ese es el gran daño colateral. Cómo se ven afectados todos, aunque me digas que no son sanciones dirigidas a los particulares, sino al gobierno. ¿Sí? A empresas lo que se quiere es que no haya terceros apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Pero eso, repito, en un contexto en que hay en el medio un esfuerzo de las partes, de la comunidad internacional para que haya un acuerdo, una solución política, es efectivamente muy negativo. Claro, le pregunto esto porque el gobierno de Donald Trump ha sido bastante enfático cuando dice de que no va a negociar con el presidente Nicolás Maduro y que mientras él siga en el poder, estas sanciones o estas órdenes ejecutivas van a seguir siendo implementadas al gobierno venezolano. Claro, pero el gobierno norteamericano, que no representa a todos los sectores de Estados Unidos, solamente un sector, tiene que entender que hay herramientas propias de los venezolanos que él no maneja. Es decir, esta situación lo que está es generando una crisis mayor, un caos. No podemos nosotros ahora pensar que va a pasar igual que Siria, en donde, aunque los alimentos y las medicinas estaban exentas de esa orden ejecutiva, los precios alcanzaron unos valores y el ciudadano de a pie no tenía cómo accesar a ella. No podemos nosotros, los venezolanos, sobre todo los activistas por los derechos políticos, por los derechos humanos, aceptar este tipo de presiones que perjudica al connacional, pues que me perjudica a mí, a los hijos, a ti. O sea, no es necesario esta situación en este momento. Si bien es cierto que pretende el gobierno de Estados Unidos también, debe entender que no es derrotando a una de las partes como vamos a llegar a un acuerdo. La mediación pretende que ambas partes ganen, que ambas partes obtengan un beneficio, ¿sí? Una solución satisfactoria de ese acuerdo. O sea, mucho mejor que no acordarlo. Se nos terminó el tiempo, pero ¿usted considera que la salida a Venezuela es la electoral? Por supuesto. Claro, una electoral, pero con condiciones, una electoral presidencial, una elección con parlamentaria, con un esfuerzo para que los ciudadanos retomen esa confianza en los partidos políticos y en las instituciones electorales. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Gracias por exponer su punto de vista. Estuvimos conversando con Egle González Lobato. Ella es abogado y también directora de la Cátedra de Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. A ustedes, gracias por su sintonía, gracias por la participación. En la próxima parte, nuestra segunda entrevista, así que sigue interactuando con nosotros.